Bueno, pues buenas tardes a todos. Levante la mano quien no me conoce o no me conocía. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Todavía me siento famoso entonces. Gracias. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es José Óscar Márquez Contreras. Mi historia de vida, alguna temporada yo estuve en la vida religiosa, fui religioso, pertenecía a los monjes benedictinos. Vine a servicio aquí a Tequila hace algunos 20 años más o menos, todavía siendo religioso, y después dejé la vida religiosa y pues me puse a estudiar carreras que aquí les presento. Hice una maestría en psicología transpersonal, soy también licenciado en desarrollo humano y psicología social. Los estudios, filosofía, teología dentro del seminario, pues no son válidos, entonces por eso tuve que ponerme a estudiar nuevamente. Y el hablar de espiritualidad para mí es algo que se me da, no porque lo conozca, sino porque lo he vivido. Entonces, yo lo que les quiero compartir a ustedes, más que conceptos teóricos e históricos, porque vamos a tocar un poquito o un mucho de historia, de cómo surge espiritualidad, es más bien compartir cómo puedes tú vivir un estado mental sano si vives una espiritualidad. En el transcurso y desarrollo de nuestro tema, voy a tratar de dejar bien en claro que no estoy promoviendo una religión, ni la religiosidad tampoco, una espiritualidad. Voy a tomar dos conceptos muy importantes históricos, o dos puntos de análisis, para entender la palabra espiritualidad desde sus raíces. Estoy tomando solamente dos puntos dentro de lo que les voy a compartir: al pueblo judío y a los griegos. Allí es donde nace, esos son los cimientos de la espiritualidad como tal. Entonces no podemos nosotros entender espiritualidad si no podemos, pero si no entendemos las raíces. Entonces de ahí se va a desvirtuar, como actualmente muchos lo manejamos de una forma errónea. Decimos es espiritual cuando en realidad pues no. Y vamos a ver a una viejita en misa, por ejemplo, catequista, sin echar pedradas a nadie que por aquí esté presente, catequista de la vela perpetua, de la adoración nocturna, de no sé cuántos escapularios tiene, pero tiene un genio que válgame Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son bien religiosos y viven una religiosidad fuerte, íntegra, pero carentes de espiritualidad. Y vas a conocer hermanos o personas que viven alejados de las cuestiones religiosas. No son ni cristianos, ni budistas, ni islamistas, nada, pero viven una espiritualidad. Entonces, lo que deseo compartir con ustedes es eso, el concepto de espiritualidad, que lo entendamos y lo vivamos en su momento. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar entonces. Quiero decirles lo que es salud mental de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Nos dice, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida. Yo te quiero preguntar a ti, trata de traer a tu mente el recuerdo de algún problema fuerte que tú hayas tenido. Con el vecino, con la vecina, con el maestro, con la maestra, con el esposo, con la esposa, con los hijos y demás. Ese suspiro me gustó. Si lo tuviera aquí enfrente, ¿qué me diría, verdad? Fíjense, tú piensa cómo solucionaste ese problema. Tráelo a tu mente. ¿Cómo lo solucionaste? La pregunta, ¿tuviste la capacidad para solucionar asertivamente el problema? ¿O fue histeria? ¿O cuál fue tu reacción? Bueno, de acuerdo a esa reacción, tú ponte una calificación del 1 al 10. Ahí te vas a dar cuenta de qué tan sana está tu mente, de salud mental. Entonces se agrega aquí. Una persona con salud mental aparte trabaja de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Pero quedémonos con el primer punto. Es consciente de sus propias capacidades. ¿Te has autoanalizado en ese problema y decir, oye, a ver, me peleé con mi viejo, con mi vieja, con mi hijo? ¿Era la única manera en la cual yo podía reaccionar o tenía otras acciones de reacción? Discúlpeme, pero yo soy medio mal hablado. Entonces decimos, chingado. Entonces, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Cuál es mi calificación? No me la contesten, cada quien quédese con eso y ya después
Me la comparten algunos si gustan. Pasamos a la siguiente. Nosotros entonces, bueno, un servidor está tomando como factores importantes para identificar o para favorecer la salud mental estos factores: oxigenación, nutrición, emociones, pensamientos y lógicamente nuestro tema, espiritualidad. ¿Por qué es importante la oxigenación? Alguna ocasión llega un alumno, yo por más de 20 años he dado clases, aquí en Tequila tuve la oportunidad de trabajar en la R, pero en una ocasión recuerdo para El Salvador, que es donde actualmente estoy radicando, llega un alumno y me dice: oiga, profe, usted que conoce un poquito de homeopatía, en homeopatía hay algo que pueda servir para la memoria porque, profe, esto de pendejo todo se me olvida. Digo, perdón, ¿cuántos años dices que tienes? 16, profe. Dijo: eso déjalo para mí, mis 50 años, o a mi abuelita que ya se murió. Pero a tu edad, se has distraído. Pero, eso no, son cosas diferentes. Tu memoria está bien, nada más estás distraído. Pero, si una mujer, un varón, tiene senilitud, un venerable anciano, me dice que tiene problemas de memoria, bueno, pues entonces yo le diría: ¿sabes qué? Quizás en homeopatía, varita carbónica te podría ayudar para esto. Pero, algo que te va a ayudar más es la oxigenación. ¿Cómo es la oxigenación? Haz ejercicio. ¿Por qué las personas adultas se nos empiezan a olvidar las cosas? Porque no hay oxigenación en nuestro cerebro. Le falta oxígeno. ¿Por qué? Porque no hacemos ejercicio. Todo el día ando en joda ahí trabajando, lavo, plancho, trapeo. No es lo mismo. No es lo mismo. Tienes tú que activar tu sangre, oxigenar sanamente tu sangre. Otra vez, de todo el ejercicio que en casa tú haces, muy meritorio, pero que no te ayude mucho para que tu sangre esté oxigenada y por tanto tu cerebro, y tengas una buena salud mental. La otra es la nutrición. Oigan, cuando uno está joven, así guapo como yo, te das cuenta que ocupas mucha comida. ¿Por qué? Porque eres dinámico, eres activo, eres de movimiento, entonces requieres mucha energía para estar activo. ¿Vamos de acuerdo? Pero entonces imagínate a mis 50 años que yo siga comiendo la misma cantidad de cuando tenía 20. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Nos hinchamos a perder. No requerimos tanto. Entonces, ya cuando llegamos a determinada edad, dado que nuestro metabolismo se hace más lento por un lado y por otro también nuestro ejercicio va bajando, nosotros tenemos que cuidar mucho lo que comemos, sobre todo los carbohidratos. Bastante. Eso es vital para tener una salud mental. Entonces, ¿te pareces de colitis? ¿Vas a andar de buen genio, de buen humor para tratar a tu entorno? Jamás. Diario inflamado, estreñido, incómodo. ¿Quieres salud mental? Cuida dos cosas: oxigenación, nutrición. Otro punto importante: pensamientos. Un día le preguntaba yo a un sacerdote: oye, padre, tú como confesor, como sacerdote, ¿cuál es el pecado que más te cuesta perdonar cuando el penitente llega ante ti? Y el padrecito se quedó pensando un rato y dice: ¿sabes qué? El rencor, y más en las mujeres. ¿Por qué? Le pregunté. Me dice: mira, llega una señora conmigo y me dice: mire, padre, yo le quiero confesar que le traigo un odio a mi cuñada, que nomás de pensar en ella siento que el estómago, pero ya la perdoné, pero nomás la veo y siento, nomás al escuchar su nombre. Ojo, los pensamientos generan en nuestro cerebro un sinfín de sustancias químicas que nos van a afectar mucho, o nos van a animar, llenos de dopamina, serotonina o demás, o nos van a hundir. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado para una buena salud mental en nuestros pensamientos, porque de los pensamientos van a surgir las emociones. ¿Qué pasa entonces cuando tú estás en tu casa, son las 10 de la noche, 10:30, y no llega tu esposo, tu hijo, tu hija, y le mandas un mensaje y no te contesta? Empiezan a surgir pensamientos, y esos pensamientos nos van a generar emociones, y ya se perdió.
La salud mental. Pasajera un momento. Y en cuanto llegue le voy a decir esto y esto. Y cuando llegas y te echo una mentira, pues ya te la creíste y ya estás contento, ¿verdad? Pero bueno, al fin de cuentas conservaste la salud mental. Y el otro punto importante es la espiritualidad. Algunos, no, yo como más, ¿verdad? Pero algunos sí dicen que se les va el hambre, pues, ¿no? Yo nunca lo he creído, no sé si a alguien le pasa, ¿verdad? Pero yo creo que es más el orgullo que el hambre en realidad. Pero sí puede ser que en algunos les pasa. Pero entonces no hay salud mental cuando pasa eso, ¿eh? Porque el estómago no tiene la culpa, ¿verdad? Yo creo eso. Ya me proyecté en mi gordura. La espiritualidad. Oigan, aquí es bien importante esto. Muchos creemos, y por eso sufrimos, creemos que nosotros somos un cuerpo con un espíritu, cuando es al revés. Somos un espíritu con un cuerpo. Así de sencillo. Cuando estaba yo hace muchos años, por ahí en el 94, si mal no recuerdo, de misiones en la Sierra Huasteca, los indígenas huastecos tienen una costumbre muy bonita. Cuando un niño nace, ellos le hacen lo que llaman la ceremonia del llanto. Al bebé nacido, recién nacido, lo colocan en unas mesas, a veces en el suelo, a veces que en la mesa, según la capacidad de la gente, ¿no? Según lo que tengan en su casa. Y lo forran con un montón de flores silvestres, pétalos de flores silvestres. Y afuera ponen unas brasas, agarran un incensario, le echan copal y se mete primero la mamá a la cabinita donde está el niño con el incensario. Y la mujer entra y en cuanto entra, dando el primer paso, y suelta el llanto como si alguien se hubiera muerto. Pero así inconsolable la mujer. Y dura un buen rato adentro. Llore, llore, llore. Después entra el papá, lo mismo. Después entran los abuelos paternos, la misma circunstancia. Y cuando yo vi, pues yo vi paniqueado, dije, caray, ¿qué está pasando aquí? A mí nadie me ha dicho esa costumbre. Y así va entrando toda la familia. Ellos, los huastecos, en su filosofía de vida, ellos lloran por el sufrimiento que ese bebé le espera a lo largo de su vida. Ese es el sentido que ellos tienen cuando nace un bebé. Lo contrario, muere una persona y hacen fiesta. Hacen comida, danzas, guapangos y toda la cosa, danzando y cuanta cosa. El muertito allá atendido, pero la gente acá festejando. ¿Por qué? Porque el hermano ya se fue con Pulpelong, con el gran Señor. ¿Lloran? No. Ellos no lloran. No sé si todavía conserven esta costumbre, pero ellos tenían la costumbre que cuando alguien moría, alguien salía corriendo de la casa donde estaba la persona que acaba de fallecer, llegaba al templo y tenía que tocar la campana, porque para ellos era como el símbolo de Dios, abre la puerta a mi papá, mi mamá, mi hermano, porque ahí te va en camino. Entonces para ellos tocar la campana de la iglesia era el símbolo de tocar la puerta de Dios para que mi hermano, mi familiar pudiera entrar. Tienen una espiritualidad, tienen una filosofía de vida. Entonces no podemos nosotros llevar salud mental si nada más tenemos pensamientos, emociones, oxigenación y nutrición. La espiritualidad es vital. Todo lo que yo les voy a compartir, o parte de lo que les voy a compartir, porque algo no está en los libros, está en mi experiencia de vida, está basado en esos libros, y al final, si a alguien le interesa alguno de ellos, pues ya le paso las bibliografías para que por internet pirateen o compren el libro, pues, ¿no? Sí. Ahora, es bien importante que nosotros dejamos bien claro a qué es mi intención de compartir con ustedes ese tema. Cuando Eric me invita a compartir un tema y me da esa libertad de escoger y decidir qué tema compartir con ustedes, yo me quedé un rato pensando, dije, caray, a mi amada comunidad de Tequila, ¿qué les puedo compartir? Desintegración familiar, porque en Tequila es un fuerte problema. ¿Qué crisis? Soledad, tristeza, ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué? Pero entonces yo digo, no, yo creo que a Tequila le hace falta que retomemos el sentido espiritual de las cosas. Porque es bien triste, es bien lamentable que en esta gran cantina mundial, la más grande del mundo, llamada Tequila, hay de todo, menos principios, y está carente de espiritualidad. O sea, una triste realidad. Esa es la otra cara de la moneda, pues, de nuestro amado municipio, pues, ¿no? Entonces, yo por eso decidí compartir con ustedes ese tema. ¿Cuál es el objetivo? Dice, comprender la palabra espiritualidad
partiendo de su etimología, de su origen histórico, hasta llegar a los significados que hoy en día se le dan. ¿Qué decimos cuando pronunciamos la palabra espiritualidad? Esa es la pregunta, y espero que una vez que terminamos nuestro tema, pues ya ustedes puedan responder a esa pregunta. ¿Sobres quizás? Sí. Sí. La palabra espiritualidad, empecemos con esto, La palabra espiritualidad deriva de la palabra espíritu. ¿Dónde nace? Nace en la cultura judeo-cristiana. Es decir, en ninguna otra cultura que haya existido surge o se utiliza la palabra espiritualidad. Esa palabra surge con el pueblo judío-cristiano. Ahí es donde surge. Por eso no podemos hablar de espiritualidad sin hablar del pueblo judío-cristiano, y por tanto vamos a tocar algunos conceptos bíblicos. ¿Por qué? Porque la historia del pueblo judío-cristiano está bíblicamente fundamentado ahí, ¿verdad? Ahí se sostiene. Por analogía, incluye otras instancias filosóficas o de las grandes religiones. Es decir, actualmente no solamente los judíos cristianos utilizan la palabra espiritualidad, hay muchas otras agrupaciones religiosas o religiones que acuñaron también ya esa palabra de espiritualidad. Sobre esas, pero su origen es judeo-cristiano. Adquiere posteriormente un significado filosófico y ocupa un lugar central en la psicología transpersonal, que es la que yo manejo en mis terapias, psicología transpersonal. Vamos a ir desglosando. Antropología bíblica. En la antropología bíblica, aquí a lo mejor se les va a hacer confuso lo que voy a leerles, pero lo vamos a ir desglosando poco a poquito, ¿de acuerdo? Si alguien no le entiende, al final les digo dónde está mi consultorio, les cobro extra y ya les explico con más calma, ¿vale? No sé qué. En la antropología bíblica es inconcebible el dualismo. ¿Qué es el dualismo? De dos. El ser humano es entendido siempre como una unidad. Por lo tanto, los términos carne y espíritu indican dos condiciones: o estados globales del ser humano tomando en su unidad total. Desde esta perspectiva unitaria puede entenderse por qué los hebreos pueden hablar de tres aspectos del ser humano que son difíciles de entender en una perspectiva dualista. Estos tres aspectos son carne o cuerpo, alma y espíritu. Pero ojo, para los judíos solamente hay dos puntos que dan vida: el espíritu y el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma en sí forman una sola cosa. Cuerpo y alma, una unidad, se unen entonces al concepto espíritu para dar vida al ser humano. Pero lo vamos a ir explicando poco a poquito. Imagínense ustedes lo siguiente. Vamos a poner como ejemplo un carro. Visualiza tu carro, mejor, el más bonito que tú quieras. Tienes toda la carrocería, tienes el motor, pero no tiene gasolina ni tiene carburador eléctrico. ¿Te sirve de algo? Pero tú lo ves por fuera y está fabuloso, preciosísimo, pero por dentro no tiene lo esencial. Pasado en este ejemplo voy a explicándoles este concepto judeo-hebraico sobre lo que es el cuerpo y la espiritualidad. ¿Sobre esas? Sí. Bueno, despiértense porque me están generando sueño, dentro de este concepto antropológico vamos entonces a tener el primer punto. Y el primer punto es desglosar qué es cuerpo y carne según la cultura judeo-hebraica. El cuerpo se dice basar en hebreo, sar y soma en griego, y nosotros en español o castellano lo conocemos como cuerpo, carne y cuerpo. Indican al ser humano total en cuanto relacionado con la tierra y sus elementos. Se refiere en general al cuerpo visible y representa a la condición humana en su debilidad y caducidad, que hace que la persona se quede expuesta al pecado. Comporta la debilidad física y moral. Por eso, dejarse llevar por la carne es abandonarse los propios impulsos. Ojo, no se refiere tanto a la maldad, sino a la debilidad. Cuando estoy hablando de pecado, ojo, porque dicen, ay, no va a clase de religión. No, estamos hablando de cómo lo entendían los judíos, ¿de acuerdo? La cultura hebrea cristiana. Fíjense, para la cultura o el pensamiento hebraico, el hombre era imperfecto porque le daba gusto al cuerpo. Por eso, la comida, el sexo, todos los placeres del cuerpo hacían que el ser humano fuera imperfecto. Entonces, por eso dicen ellos, para que yo pueda ser perfecto, ocupo no darle todo lo que el cuerpo me pide.
Yo les decía, o les digo a mis morros, a mis estudiantes en la prepa, en el noviazgo, tengan cuidado en el contacto físico con su pareja. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre te va a pedir más. Siempre. Si yo te fue a agarrarte la mano, al rato es abrazarte, al rato besarte, y para que termino de contar la historia, en 9 meses por acá nos estamos platicando nuevamente. El cuerpo así es. O sea, la carne siempre te va a pedir ese placer, ese gusto. ¿Por qué? Porque es satisfactorio. Entonces, para la cultura hebraica, ellos dicen, no es porque el hombre sea malo, es porque el hombre es débil. Y siempre va a haber esa tendencia a los placeres. Entonces, para ellos, este concepto, el soma, lo que es el basar, la carne, tenían esa acepción. Ellos así lo entendían. ¿Alguna duda hasta aquí sobre lo que es carne y cuerpo? No. Bien. Siguiente, por favor, alma. Fíjense, en Efes, en hebreo, psique en griego, alma o principio vital en castellano. El alma para ellos es un principio inseparable del cuerpo y se refiere a la carne o al cuerpo en cuanto viviente. Sí, me oigo. En cuanto viviente. El alma representa a la persona total en su condición de ser vivo. Alma, entonces, significa vida. Volvemos al ejemplo del carro. Tenemos ya toda la carrocería, toda la estructura del carro. ¿Qué es el alma? El alma es el cableado y la gasolina. Así de sencillo. Entonces el cuerpo no es más que el puro cascarón. Lo que le va a dar vida al vehículo es la gasolina, es el sistema eléctrico. Lo que le va a dar vida al cuerpo, a ese cascarón, es el alma. Sencillo, sí. Entonces, ¿qué pasa en la muerte? En ese fenómeno donde el alma se separa del cuerpo, a ese fenómeno se le llama muerte. Algunos, dentro de desconocimiento, pues ya ven que a la muerte le atribuyen facultades como si la muerte fuera un ser o un ente pensante, pero en realidad no. Desde una visión más concreta sabemos que la muerte no es más que eso. Biológicamente, bueno, pues el cuerpo, el corazón deja de trabajar y todas las cuestiones biológicas que nosotros entendiéramos, y si algún médico estuviera presente nos puede explicar con más detalle qué es la muerte, pues, ¿no? Pero desde una concepción espiritual, entonces tenemos que muerte no es otra cosa más que la separación del alma y del cuerpo. Se queda el cascarón, se descompone, se destruye, pero el alma no. El alma continúa viva por ¿cuánto tiempo? Según los principios religiosos, cristianos, judeos, para toda la eternidad. Esa no muere, se continúa a todo el tiempo. Ya si habláramos, por ejemplo, de cuestiones teológicas, católicas o teológicas, ¿qué pasa si hablamos del juicio final? Cuando una persona muere, y todos sabemos que viene el juicio universal, pues no, pero cuando una persona muere, sí. Si te quiere, fíjate. Cuando una persona muere, al momento se da lo que llamamos el juicio particular. Es decir, tú te mueres y en cuanto tú te mueres, tu alma se va al lugar que merece de acuerdo a las enseñanzas que maneja la Iglesia Católica. Cielo, infierno, purgatorio. No esperas el juicio final. El juicio final se va a dar en la parucía, la segunda venida de Jesucristo, y con todo lo que conlleva la manifestación de las almas, de las conciencias, y todo lo que bíblicamente, pues nosotros como practicantes sabemos, pues, ¿no? Pero entonces el alma nunca muere, pero de acuerdo a la percepción judía, no puede el cascarón llamado cuerpo vivir si no tiene alma. ¿Sí queda entendido eso? Sí. Ahora sí contestaron bien. Vida lo importante, espíritu, ruach en hebreo o pneuma en griego. Y nosotros lo conocemos como, ya en español, espíritu. Significa viento, respiración, vida que procede de Dios, su respiración o vida, que se convierte en una fuerza capaz de cambiar las cosas. Vuelvo al ejemplo del carro. Entonces decíamos, el cuerpo es el armazón, el cascarón. El alma es el cableado, la gasolina. ¿El espíritu qué es? Oigan, las llantas reciben otro nombre. ¿Ven cómo se dice en griego? Neuma.
¿Cómo diríamos nosotros para decirle a la llanta? Neumático. ¿Qué es neuma? De acuerdo al concepto griego, neuma es aquella herramienta en la cual se mueve algo. Eso es un neuma. Entonces la palabra neumático viene de este concepto. Es decir, el cuerpo y el alma no se pueden mover sin el espíritu, sin el neuma. Esa es la percepción judeocristiana del cuerpo en su totalidad. De tal manera que entonces los judíos, los hebreos, ellos entienden perfectamente estos tres conceptos: el alma y el cuerpo en una unidad, pero complementados o apoyados o sustentados en el espíritu. Ojo, de acuerdo a esta percepción, que esto es bien importante de puntualizar aquí, para ellos, cuando el ser humano es concebido, desde el momento de la concepción, desde ese momento empieza la vida espíritu en el ser humano. ¿Por qué la Iglesia Católica se opone tanto al aborto a los cristianos? Por este concepto. Del momento en el cual el espermatozoide fecunda el óvulo, de acuerdo a este pensamiento, desde ese momento el Espíritu de Dios ya está habitando en esa persona, ya le está dando la vida. Entonces, ¿le puedes quitar la vida al que no es tuyo? No. Ojo, entonces, este espíritu no le pertenece al ser humano, le pertenece a Dios. Cuando la persona muere, ¿qué pasa con este soplo? ¿Qué pasa con esta respiración? ¿Qué pasa con este espíritu? El espíritu regresa a su fuente. ¿Quién es su fuente? Dios. ¿Con qué se queda el alma, el cuerpo? Solamente con el alma, sin el espíritu de Dios. ¿Por qué? Repito, porque el cuerpo, perdón, el espíritu es un préstamo que Dios le hace al ser humano para darle vida, de acuerdo a la percepción judía. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Siguiente, por favor. ¿Cómo puedo entonces yo entender este pensamiento y cómo puedo aprovechar lo que el espíritu que Dios me está dando? Porque Dios no es, órale, ahí te va, ahí está ya tu neumático, ahí está tu carrito, ahora sí. ¿Y de aquí para dónde? ¿Qué voy a hacer con esto? Lo que el cuerpo me pide, los placeres de la carne. Y entonces, por acá nos dice, el pensamiento judío-cristiano se considera que el paso del caminar según la carne al caminar al espíritu supone un corazón nuevo. Es decir, yo me voy a mover de dos maneras. O me puedo mover de acuerdo a los placeres, es decir, de acuerdo a la carne, o puedo caminar, moverme en la vida de acuerdo al espíritu. Llegó un profeta de nombre Ezequiel y él nos dice: les daré un corazón nuevo, fundaré a ustedes un espíritu nuevo y quitaré de su carne. Bueno, todo ese concepto bíblico. Aquí lo importante es, desde la percepción judeo-cristiana, el hombre solamente tiene dos opciones: o te mueves de acuerdo al principio de la carne o de acuerdo al principio del espíritu. ¿Son precisas? Sí. La novedad, fíjense, que presenta Ezequiel, la novedad es esta: si se tiene en cuenta que para los hebreos el corazón es la sede de los pensamientos, de los sentimientos y de la toma de decisiones, puede entenderse que el corazón nuevo implica pensamientos nuevos, sentimientos nuevos y decisiones nuevas. En la actualidad sabemos que los pensamientos se generan en el cerebro, no en el corazón. Pero hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, todo se creía que salía del corazón. Entonces, cuando llega Ezequiel, dice: les voy a dar algo nuevo, un corazón nuevo, y se manda mucho esa palabra, un corazón. Continuamente se va a encontrar este concepto: corazón, corazón. ¿Por qué? Porque para el pueblo judeo así estaba aceptado el pensamiento o la concepción de corazón. Del corazón surgía todo. ¿Sobre esas? Sí. Bien, ¿qué hay de nuevo en el hombre nuevo? Porque Ezequiel dice: les daré un corazón nuevo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que propone? Dice, bueno, cuando el hombre nuevo surge, ¿cuál es el hombre nuevo? El que se deja guiar de acuerdo a los principios del espíritu y no de la carne, ¿de acuerdo? Dice, en su mente se van a modificar creencias, códigos, modos de razonar y de manejar la realidad. En su afectividad, lo que siente y el modo en lo que lo siente, en los estados afectivos sanos, y en sus motivaciones y conductas. Todo eso va a afectar, todo esto va a cambiar. Si lo adaptáramos a la psicología actual, entonces vamos a tener que en el hombre nuevo que proponen los hebreos, los judíos, vamos a pensar diferente, a sentir diferente y vamos
a actuar diferente. ¿Me voy a entender? ¿Sí? Bien. Algunos dicen sí, pero como que me están durmiendo. No, no es cierto. Siguiente, por favor. Lo opuesto a la espiritualidad. Lo opuesto a la espiritualidad es la carne. Caminar según la carne, entendida esta como debilidad. Algunas de sus manifestaciones. Oigan, pregunto, ¿a qué tequila se da algunas de las manifestaciones de la carne? Fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, rencillas, divisiones, partidismos, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Híjole, no, en otro país, en otros lugares, aquí, bendito sean los Dios, que no se da nada de eso. Entonces, lo opuesto a la espiritualidad es esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo siguiente, ¿cuál es lo positivo? Caminar según el Espíritu. Eso sí se da en tequila, ¿viste? Qué maravilla, qué maravilla. Quien se deja conducir por el Espíritu o quien camina según el Espíritu manifiesta los siguientes frutos: amor, alegría, paz, paciencia, generosidad, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y perdón mutuo. Híjole, una chingonería de gente que tenemos por aquí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, moverse según el Espíritu, estos serían los frutos. Y esto es una espiritualidad que propone el pueblo judío. ¿De acuerdo? Ahora, no solamente el pueblo judío habla de la espiritualidad. Desde una percepción tanto diferente, pero similar en algunas cosas, vamos a hablar un poquito también de lo que es la filosofía griega. ¿Qué proponen los griegos en cuanto a la espiritualidad se refiere? Hay tres puntos importantes que vamos a manejar. Hubo muchos pensadores que hablaron de la sabiduría, pero de los grandes filósofos de la historia, hoy vamos a hablar solamente de este personaje, Aristóteles. El pueblo griego siempre estuvo con el afán de buscar la sabiduría y el entendimiento del propio ser humano. Yo siempre he peleado, yo personalmente, o sea, Oscar, ha peleado, pues no peleado, pero he comentado que para mí fue muy triste que en la Universidad de Guadalajara quitaran de sus programas la materia de filosofía. Filosofía 1, filosofía 2, filosofía 3 y después ética. Porque si nosotros realmente hubiéramos mantenido esas materias como tal, nuestros muchachos no estuvieran tan desubicados. Entendieran bien muchos conceptos de valores y no se estuvieran desvirtuando como actualmente se ha hecho. Yo recuerdo que en una ocasión iba viviendo yo aquí en Tequila, fui a Guadalajara, en Guadalajara nos viví en el camión y por ahí a la hora de bajarme me encontré un celular. En ese tiempo era el mentado BlackBerry, que era muy bueno, ¿no? En su momento. Y entonces yo agarré el celular, yo iba al centro, Guadalajara, primero, después iba a ir con mi familia a una reunión familiar. Y recuerdo que busqué el número, agarré el teléfono. En aquel tiempo yo creo que no existía eso de bloquearlos, ¿verdad? Entonces había un contacto que decía mi amor. Entonces le hablé a mi amor, ¿verdad? Y ya marco y me contesta, hola mi amor, y le atiné. Me contesta, le dije, perdón, creo que no soy tu amor. Y yo pensé, quisiera, pero no soy. Y entonces le dije, oye, vengo en el camión, ya la platiqué toda la historia. Tengo este teléfono y quisiera entregar. ¿De veras me lo va a entregar? No, pues que sí. Voy a tal lugar, voy a estar en tal lugar y te lo entrego, ¿no? Ahí lo vi y se lo entregué. Regreso a mi casa, con mi familia, con mis hermanos y demás, y ya les platiqué. Y me pregunta uno de mis sobrinos, tío, ¿de cuál era? Eso sí, que el modelo se están usando ahorita el BlackBerry. No manches, tío, ¿a poco lo regresó? No, tío, qué pendejos. Ah, caray. Entonces, hoy en día, ser honrado es sinónimo de ser pendejo. ¿Dónde están entonces los valores? Si nosotros tuviéramos todo un poco más de filosofía en nuestras vidas, entenderíamos muchos conceptos. Y esta crisis de valores que actualmente está pasando no estaría tan fuerte como hoy en día lo estamos viviendo. Pues bueno, pero es un poco comercial, Aristóteles nos dice que para que una persona sea espiritual, no lo maneja como tal, pero la percepción similar a lo que es espiritualidad, comparándolo con el pueblo judío, es lo más acercado que pudiéramos llevar. Él nos dice lo siguiente, miren, él propone que para que una persona
pueda ser virtuosa, tiene que moverse en tres valores: en la justicia, en la templanza y la fortaleza. Es decir, toda tu vida, tú rígela, tus decisiones, tus acciones, todo, tú rígelos por la justicia, por la templanza y por la fortaleza, y serás una persona chingona, grande, grande entre los grandes. Pero primero conócelos y vívelos. Eso es lo que nos decía este personaje. Dice: los sabios de la antigüedad individuaron tres sectores de la vida humana en la que era fundamental aplicar la sabiduría, y son esas tres virtudes. Sí. Desglosamos cada una de ellas. Mire, la justicia. ¿Qué es la justicia? Es la capacidad y predisposición constante para respetar los derechos ajenos. Eso es la justicia. La agregamos: sin coacción externa. Oye, róbate esa computadora. No, güey, si me la roban, llévala a la cárcel. Entonces ya hay una coacción. No lo estás haciendo por principio, lo estás haciendo por temor. Entonces, ¿ya es una verdadera justicia? No, ya no es una verdadera justicia. No estás viviendo la justicia como tal. Entonces, la verdadera justicia se vive sin coacciones. Nos pasamos al siguiente párrafo. Es incompatible con el robo, la mentira, la calumnia, la injuria, el homicidio, los malos tratos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que violan los derechos ajenos. Eso es la justicia. ¿Alguna duda sobre justicia de acuerdo al principio de los griegos? ¿Nada? Bien, pasamos al siguiente, por favor. La templanza. Dice: la templanza consiste en vivir en la justa medida los placeres o gratificaciones sensibles, y puede manifestarse en la sobriedad, comer sanamente, en la experiencia amorosa respetuosa, en la libertad frente al gusto excesivo por la propia fama y gloria, es decir, tener humildad. La templanza asegura la moderación que favorece una vida física, psicológica y espiritual más saludable. Entonces, ¿qué es la templanza? Saberte medir. ¿En qué? En todo. Todos los excesos son malos. Todos. Come mucho, malo. Come poco, malo. Duerme mucho, deja de dormir. ¿La templanza qué es? Entonces, la templanza es aquella virtud que nos enseña a actuar moderadamente en todas las cosas. ¿Vale? Justicia y templanza, virtudes que propone Aristóteles. Tercera. La tercera es la fortaleza. ¿Qué es la fortaleza? Es la capacidad para realizar las dificultades propias de la vida. Oigan, la pregunta primera que les hacía: el problema que tuviste, del cual te recordaste al principio de la charla, ¿tuviste la fortaleza para poderlo enfrentar? ¿O te hundiste en él? ¿Te hundiste con él? ¿Dónde quedó tu fortaleza? Entonces Aristóteles dice: ¿quieres ser virtuoso? Bueno, la fortaleza es indispensable en todo ser humano. Dificultades y sufrimientos que implican precisamente el ser una persona virtuosa: la perseverancia, la paciencia, la grandeza del alma o la magnanimidad, grandeza de ánimo, grandeza humana, desarrollo de la personalidad, son expresiones de fortaleza. ¿Qué es lo contrario? Bueno, la temeridad, ciertos tipos de timidez, la desesperación, la ambición exagerada y la cobardía son contrarias a la fortaleza. En mis 20 y tantos años de profesor, me ha tocado tristemente darme cuenta de 3 suicidios de exalumnos jóvenes y otros 2 de intentos de suicidio. Cuando yo platicaba con los que intentaron suicidarse el por qué no lo hicieron, su respuesta coincidió, y de lugares muy distantes, no se conocían entre ellos. Yo: no, profe, es que la verdad tuve miedo de enfrentarme a Dios, porque pues es que el que se suicida se condena, profe. Y yo, la verdad, yo tuve miedo, porque si llego pues con Dios, ¿qué le voy a decir? ¿Que tuve miedo? La pregunta que me surgía era: bueno, y los 3 muchachos que sí se suicidaron, ¿dónde estaba su percepción de Dios o su temor de Dios? Y entendiendo temor de Dios en su totalidad, es decir, no ese tonto concepto de que temor de Dios es miedo al castigo, sino el temor de Dios, entendiéndolo correctamente en el sentido de que Dios es tan grande y tan amoroso conmigo que no merece que yo lo ofenda.
Ese es el auténtico temor de Dios. Entonces surge esa pregunta. Es decir, tuvieron temor, desesperación, cobardía, y todos esos son contrarios a la fortaleza. 3 virtudes entonces nos dice este personaje: justicia, templanza y fortaleza. Entonces, ahorita lo analizamos y les pregunto, de todos los problemas que han tenido, ¿cómo lo han solucionado? ¿Han aplicado las 3 virtudes? Bueno, no me contesten, no piénsenlo, porque ya vi que no. Por ahora, por encima de estas 3 virtudes, fíjense, están articulados un nombre muy importante, nos dice aquí. Estas 3 virtudes, a su vez, no podrían ser tales si en estos 3 ámbitos de la vida humana no se tuviera la capacidad para entender y discernir las situaciones y los retos concretos. Por eso, hablan de una cuarta virtud que en términos jerárquicos es la primera, es la reina de las virtudes, y esa es la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Imagínate que eres padre de familia o madre de familia, algunos ya lo son, felicidades por ello, algunos algún día lo van a hacer. Vas a una fiesta, tu hija, 16 años, 17 años, se pasa de copas y te das cuenta que hay una bolita por ahí en el baile y tu hija es el centro de atención, bien borracha y haciendo los típicos pasos prohibidos, bien emocionada de la muchachona. Tú llegas molesto, enojado, la jalas de las greñas y jala tal por cual y te la llevas. Ojo, aplicamos esto. ¿Fue justo lo que hizo? ¿Hubo templanza? ¿Hubo fortaleza? Lo principal, no hubo prudencia. La prudencia, o sea, ¿era justo frenar a la muchacha? Sí, sí era justo hacerlo. ¿Se aplicaba la templanza? Sí, le di esa libertad de que estuviera medida, no se medía, entonces hago una corrección ahí. Pero lo peor, el hecho es que no manejó para nada la prudencia. Entonces la prudencia se aplica por encima de todas las virtudes. Alguna ocasión yo daba un taller sobre la asertividad, y la asertividad es una capacidad que debiéramos desarrollar todos, donde tenemos que decir o discernir si lo que yo voy a decir es en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con la persona adecuada, agregándole el tono de voz, la intención de voz y todo lo que ustedes creo que ya saben, ¿verdad? Pero la asertividad está completamente basado en la prudencia. Entonces, para Aristóteles, la prudencia es la madre de todas las virtudes, es la mera mera. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. Continuamos un poquito, fíjense, la prudencia se refiere al uso de la razón, es decir, tengo que pensar, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a solucionar esto? Tengo que razonar y llegar a la conclusión si es prudente o no. Hay veces que es mejor quedarse callado en algunas situaciones, mucho mejor. ¿Por qué? Por prudencia. Si lo que tú vas a hacer va a empeorar en lugar de mejorar las cosas, por prudencia me quedo callado. La prudencia. Entonces hay que razonar. ¿Sabe lo que hay que hacer o evitar el momento presente? Es un hábitus de elección en las circunstancias concretas de la vida. Supone la capacidad de darse cuenta y evaluar correctamente las circunstancias concretas que afectan al individuo en base a las experiencias pasadas y a los datos presentes, tomando tiempo necesario, puede actuar de inmediato si las circunstancias lo exigen. Digo, hay circunstancias en las cuales pues tienes que actuar, ¿no? No se da tiempo a la prudencia, pero imagínate, está un niño ahí al borde de un precipicio y tú te pones a pensar, ¿será prudente quitar al niño de ahí o no? Pues no, mi amor, o sea, en caliente quítalo porque se va a desbarrancar el muchacho, ¿no? Pero dentro de lo posible, la prudencia tiene que manifestarse para poder tomar una buena decisión. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Me perdí un poquito. Ok. Fíjense entonces, la virtud en filosofía se define como hábitus, que es decir, lo que tú estás acostumbrado a hacer siempre, que se haga en ti un hábito, una costumbre, ¿de acuerdo? En el pensamiento griego, ser virtuoso es lo que pudiéramos nosotros entender en nuestro tiempo como ser espiritual, partiendo del pensamiento judeo-cristiano. Es algo similar. Entonces,
Nosotros decimos ser espiritual, los griegos dirían ser virtuoso, una persona virtuosa. ¿Sí queda entendido estos dos conceptos? Bien. Siguiente, por favor. Resumiendo, la palabra espiritualidad viene de espíritu. ¿Vamos de acuerdo en esto? Sí. Entonces la palabra espiritualidad viene de espíritu. ¿Queda entendido esto? Sí. Bien. Espíritu puede significar dos cosas. Primero, vida y fuerza de Dios que le da al ser humano capacidades superiores que brotan desde lo más profundo de la mentalidad, de la afectividad y de las motivaciones de la conducta. Segundo, la parte inmaterial del ser humano que posee cualidades propias. Eso es todo lo que tenga que ver con espíritu. Esas dos definiciones lo concretizan así, ¿de acuerdo? Siguiente. Espiritualidad puede significar, uno, una forma de vivir que involucra a todo el ser humano, una experiencia holística. ¿Qué es lo holístico? Que abarca mucho, que toma de aquí y de allá para enriquecerse. Eso es lo holístico. Es decir, por ejemplo, hace 2 meses tuve una caída, me resbalé, me hice atrás, propiamente casi me desnuqué, fue horrible. Pero todos mis tendones se lastimaron bastante por la caída. Tuve que ir con médicos, inyecciones, pero a la vez estaba inyectándome, estaba yendo con un fisioterapeuta y aparte estaba tomando homeopatía y aparte estaba tomando herbolaria. Mi tratamiento era holístico. No me quedaba solamente con las inyecciones, muy dolorosas, que todavía me duele mi nachita, pobrecita, ¿verdad? Porque fueron 5 inyecciones. Pero lo holístico es eso, cuando tomas de mucho para ser más eficiente en lo que tú quieres lograr, ¿de acuerdo? Y lo otro, el número 2, los aspectos de la existencia humana que son ajenos al cuerpo. Ambos significados son complementarios, pero las disciplinas de alguna manera involucran al ser humano, filosofía, teología y psicología. En estas 3 áreas, en la filosofía, en la teología y en la psicología, el primer concepto, el número 1, es el que más responde a la definición de espiritualidad. Lo retomamos y dice, es una forma de vivir que involucra a todo el ser humano. Cuando alguien va conmigo a terapia psicológica, dentro de la entrevista o mi ficha de reporte, de registro, yo siempre le pregunto, ¿practicas alguna religión? La que sea. Para mí como terapeuta me es más fácil ayudar a la persona tomando sus propias herramientas, partiendo de su forma de vivir la vida, así como él ve la vida de acuerdo a los principios que le han regido. No es lo mismo hablar entonces con un testigo de Jehová que con un católico, con un evangelista, con un bautista o con un budista. Tendría que entender cuál es o en qué filosofía religiosa se mueve él, en qué espiritualidad se mueve él, para poderle brindar o ayudarle a que descubra sus propias herramientas y se pueda autosanar. Eso es vital, eso es importante para mí como terapeuta, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, digo, filosofía, teología y psicología, el primer punto es el que más define el concepto de espiritualidad. ¿De acuerdo? Sí. No confundir lo que hacemos en un principio, no confundir espiritualidad con religiosidad. Si van ligados, ciertamente son diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la que involucra la conciencia de un poder superior y una relación de armonía, paz y tranquilidad, una forma de comprenderse a sí mismo y la manifestación de plenitud personal. Mientras que la religiosidad se reduce a prácticas de creencias. El rezo del rosario, en el caso de los católicos, ir a misa los domingos, entre semana, visitas al Santísimo, los hermanos cristianos, pues ir a sus asambleas de oración, sus asambleas de estudio, pero se reduce la religiosidad a prácticas solamente. La espiritualidad va a algo más allá que eso. Miren, antes de a mí, porque estos consejos que les estoy dando están basados en las bibliografías que yo estoy tomando.
Pero si a mí, a Oscar como tal, le preguntan, oye Oscar, así en tus propias palabras, ¿qué es espiritualidad? ¿Cómo defines tu espiritualidad? Yo diría que espiritualidad es entrar en ti mismo y descubrir tu esencia. Eso es espiritualidad. Esta mano es tu cuerpo. Entonces tú siempre has estado de frente al mundo y de espaldas a ti. Al momento en el cual tú haces lo contrario, te das la espalda al mundo y entras en ti y te das cuenta y dices, ah, caray, qué chingonería de persona soy. Tengo un espíritu tan grande, tan fuerte y desperdiciado. Traigo un BMW y estoy manejando como si fuera un bocho. Así de güey estoy. Así sencillo. Entonces cuando yo entro en mí y me doy cuenta de esa esencia y salgo de mí, pero entonces ya salgo de manera diferente, en ese momento yo transformo mi entorno, porque a todo lo que yo hago le doy un sentido espiritual. Ojo, si yo soy una persona mentalmente afectada, no va a ser tan sano, porque entonces quedamos en riesgo del fanatismo religioso. Ojo con esto. Y yo creo que en sus comunidades religiosas respectivas han encontrado a mucha gente que ha caído en el fanatismo religioso, y eso pues, es un problema mental, ya no es sano. Pero si hablamos de una persona que mentalmente es sana, entró en sí mismo, se dio cuenta de esa esencia espiritual de la cual está integrada, va a transformar todo, porque entonces va a ver que lo que le rodea, tu trabajo, tu carro, tu familia, todo lo que te compone como tal, como ser humano, como miembro de una sociedad, todo, simplemente son medios, no fines. Así de sencillo. Y entonces, esta mentalidad que hoy en día ha imperado mucho en nuestra sociedad, donde tú vales por lo que tienes y no por lo que eres, se ha lado. Un ser espiritual nunca va a aceptar ese pensamiento erróneo, donde tú eres la persona solamente por lo que tienes. Un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, dinero, esto o aquello. Ah, entonces sí vale, eres don o doña fulana de tal. Ese sentido no es espiritual, es muy superfluo, es muy materialista. Entonces, para Oscar, la espiritualidad es entrar en sí mismo, darme cuenta de mi esencia para salir de mí mismo y transformar por esa esencia lo que me rodea. ¿De acuerdo? Sí. Siguiente, por favor. Llevar espiritualidad nos va a ayudar a trascender. ¿Qué es trascender? Trascender es ir más allá de algo. Entonces, la espiritualidad me va a ayudar a ir más allá de los sentidos, a ir más allá de los conceptos, a ir más allá del conocimiento científico, de lo material, de lo individual, de lo racional, lo puse nacional, perdón por el error de dedo, de lo racional, de los propios intereses y de la vida presente. Voy a trascender, voy a ir más allá. Yo trabajo de mesero, por decirlo, trabajo de mesero. Y entonces, si yo soy un ser espiritual, me voy a dar cuenta que cuando yo atiendo a una persona en el sentido espiritual, el hecho de sonreírle, ya le estoy transmitiendo algo. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, a veces la gente de dinero, algunos viven tanto de ser un día un obispo. Hay gente tan rica, pero tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Cuando una temporada yo trabajé en el colegio Liceo del Bosque, una preparatoria en Guadalajara, estaba una alumna de tercer semestre y estaba cada rato, y a los 5 minutos, y ese suspiro, ¿qué? Pues, ¿no? ¿Te sientes mal? Digo, no, estoy bien. Es como te escucho suspirar cada rato. Es que me estaba acordando que tengo 3 semanas que no veo a mis papás. ¿No vives con ellos? Sí, pero pues mi mamá se va a sus asuntos, mi papá a su trabajo y nunca los veo. Imagínense, 3 semanas. Gente de mucho dinero, pero que solamente tienen eso, dinero. El mesero, entonces digo, si tiene espiritualidad, se va a dar cuenta que mi servicio es transmitirles felicidad, es transmitirles una buena acogida, es transmitirles calidad. No solamente estoy buscando la propina, que por ende a lo mejor la va a recibir,
Pero quien es espiritual va más allá. Entonces, yo tengo un carro, ¿para qué? Sentido espiritual. Tendríamos que buscar un sentido espiritual al carro. Tengo un buen trabajo, ¿para qué? Una persona espiritual siempre le va a encontrar sentido a todo. ¿Por qué? Porque va más allá de lo que la carne, según el pensamiento judío, nos expone. Va a ir más allá siempre. ¿Cómo influye la espiritualidad en la salud mental? Una persona que vive una espiritualidad, y por tanto tiene una salud mental sana, va a tener siempre fe y esperanza. ¿Por qué? Porque de la espiritualidad va a emanar eso. Oigan, tú tienes una enfermedad terminal, estás condenado a morirte, pero si llevas espiritualidad vas a tener fe y esperanza. Tu hijo desapareció, tu hija desapareció, vas a sufrir, claro que sí, porque amas a tu hijo o a tu hija, pero si tienes espiritualidad vas a tener fe y esperanza. Así de importante es la fe y la esperanza, así de importante es la espiritualidad en nuestra vida. Eso es lo que nos genera, nos da paz, nos da tranquilidad. Siguiente, nos da fortaleza para afrontar los desafíos de la vida. Está bien, ¿no? Siguiente párrafo. Para enfrentar los desafíos de la vida, aceptando el esfuerzo y aún el sacrificio que sean necesarios en cualquier circunstancia. Fe y esperanza, espiritualidad. ¿Para qué me levanto tan temprano, Chihuahua? Es que tengo la esperanza de conseguir un mejor puesto, quizás. Es que tengo la esperanza de terminar temprano para regresar temprano. Fe y esperanza. Entonces, la espiritualidad siempre va a favorecer la fe y la esperanza en todos los aspectos de la vida. ¿Estás ahorita en un problema de desesperación? Checa tu espiritualidad. ¿Dónde quedó tu fe y tu esperanza? La pregunta entonces es, ¿cómo anda tu espiritualidad? Ahora sí, la siguiente, por favor. Ser espiritual es esencial para sanar enfermedades. Bastante. ¿Por qué? Porque moldea pensamientos y sentimientos. Yo recuerdo que tenía un compañero, Fernando Ramírez, ya murió, y él, una vez se sentía mal y le salieron unas manchas en la espalda. Va con el médico, me habla y me dice: oye, Oscar, tengo un problema. Voy con el médico porque ya me enseñó, yo decía como que esas manchas a mí me daban mal presagio. Va con el médico. Me hicieron todos los estudios, resulta que tenía cáncer. Y ya en la etapa terminal le decían no más de 3 meses. Sale, cuando hicieron los estudios me dijo: acompáñame, me voy a recoger mis estudios. Voy con él. Y ya cuando salimos, ya el médico, ya me había hablado a mí, me había dicho que el problema de tu amigo es este. Entonces, que venga su familia, que no venga solo. Entonces, ahí voy yo. Cuando sale, imagínense cómo salió. Cuando el médico le dijo: tu situación es delicada, tu pronóstico de vida es muy corto, máximo 3 meses. Sale del consultorio sin cabizbajo. Y me dice: Oscar, te tengo una mala noticia. Y yo sabía. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el médico? Que tengo cáncer muy desarrollado, ya en la etapa terminal, un máximo de 3 meses. Y yo me quedé: ¿qué le dices, no? En una situación así. Y me dice: imagínate, Oscar, tengo 3 meses para preparar a mi esposa y a mis hijos a vivir sin mí. No le preocupaba que se iba a morir. A él le preocupaba cómo voy a preparar a mi esposa y a mis hijos a vivir sin mí. ¿Cuánto duró? 7 meses, no 3, 7 meses. ¿Qué tenía? Tenía esperanza. ¿Sanó un poco? Sí. ¿Por qué? Porque moldeó sus pensamientos y sentimientos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, la espiritualidad tiene grandes beneficios. Produce una vida saludable, da sentido de pertenencia y no hay soledad. Yo soy soltero, gracias a Dios, vivo felizmente soltero. El que diga lo contrario puede ser eso. Pero en mi casa, la casa donde vivo en El Salvador, es grande, 4 habitaciones, yo solo, imagínense, sala, comedor, y demás. ¿No te cansas de estar tú solo? Pues una cosa es estar solo, otra cosa es vivir en soledad.
Yo estoy solo, pero no vivo en soledad. Son cosas muy distintas. Y a veces que van alumnos a visitarme, ya son las 9 de la noche, oigan, denme un favor, ¿no? Que ya váyanse. ¿Por qué? Porque me enfadaron, yo quiero estar solo. Así sencillo. Yo quiero estar solo. Yo disfruto mi soledad, yo amo mi soledad. En todo tiempo, no. Como ser humano, como ser sociable, tengo la necesidad de compartir en algunos momentos y no estar en todo el tiempo solo. Pero eso no conlleva el que yo viva en soledad. Son cosas diferentes. Produce propósitos de vida, emana valor en el ser humano, presenta solución incluso para aceptar la propia muerte y de los seres queridos. Así, sencillo. ¿Estás sufriendo porque se murió un familiar tuyo? ¿Dónde está tu espiritualidad? ¿Estás sufriendo porque crees que te vas a morir por algo? ¿Dónde está tu espiritualidad? Entonces mentalmente no vas a estar sano. Entonces digo, el llevar una vida espiritual, compañeros, camaradas, casi hermanos aquí presentes, conlleva, ay, híjole, grandes ventajas. Es un error entonces de nosotros como sociedad el carecer de espiritualidad o el no promover una espiritualidad. Repitiendo o aclarando, no una religiosidad, una espiritualidad. ¿Qué es entonces la salud espiritual? Porque hablamos de la salud mental y la salud espiritualidad, la salud espiritual no es más que tener un equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Trabaja, esfuérzate en mantener ese equilibrio. No descuides pensamientos y emociones en la mente. No descuides alimentación y ejercicio en el cuerpo. Y no descuides tus prácticas espirituales, cualquiera que sean. Si tú vives este equilibrio, vas a llevar una vida, una salud mental mucho más sana. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, aportaciones? ¿Nada? Bueno, pues de mi parte es todo. Yo les agradezco y ojalá que lo que les compartí les quede y les sirva para algo. Que pasen.